días, les saludo y les bendigo en la paz del Señor. Reflexionando en este día, quiero llevarle a pensar en la vida del cristiano. La vida del cristiano, la Biblia la presenta como una vida que lidia permanentemente en medio de un mundo complejo, un mundo difícil que le ha dado la espalda a Dios, un mundo resentido y sin esperanza comparado con tinieblas, con una noche densa. Y es allí, en medio de esa oscuridad, en donde está metida la humanidad, sumida en el desconcierto y en la desesperanza. Pero un día, Dios envió a su Hijo al mundo, y la luz de lo alto brilló sobre las tinieblas. En Juan capítulo 1, verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En medio de esa noche tenebrosa apareció la esperanza. Y dice Romanos capítulo 13, versículo 11, que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Quiere decir que la oscura noche en la que se encuentra el mundo va a dar paso al clarear del día, que va a llegar el momento en donde las tinieblas se van a disipar y estaremos como cristianos, como hijos de Dios, viviendo por siempre en la luz admirable del Señor. Dice la Biblia que el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4. Pero la noche avanzó, el tiempo de oscuridad va a concluir, y mientras que estamos en esta esfera controlada por Satanás, llamado también el príncipe de las tinieblas, nosotros, los hijos de Dios, levantamos nuestros ojos para ver la gloria admirable del encuentro eterno con Cristo Jesús, nuestro Señor. La esperanza está más viva que nunca. A pesar de la densidad de la noche, a pesar de las aflicciones inherentes y de la intranquilidad propia a un mundo en crisis, y muchas veces, aunque lágrimas surquen nuestras mejillas, podemos levantar nuestros ojos al cielo y ver por la fe el resplandor de la venida de Cristo. El Señor viene pronto. Por tanto, frente a tan potente realidad, convengamos que todo lo que vivimos en esta vida es transitorio, es pasajero nada más, que por la noche, como dice el salmista, dura el lloro, pero a la mañana viene la alegría. Sobre tan maravillosa promesa, puedo ver con toda claridad que el sol de justicia va a resplandecer firmemente sobre mi vida y sobre la vida de mis amados hermanos en Cristo, que vendrá a disipar toda tiniebla para siempre, toda injusticia, toda aflicción, todo acto de violencia será recuerdo del pasado. Y allí estaremos los hijos de Dios, sin conflictos en la mañana admirable del encuentro con el Señor. Será perpetua y durará para siempre. Tan glorioso será ese día, tan maravilloso y pletórico de gozo. Podré constatar de un modo fehaciente que siempre fui objeto de su amor, del amor de Dios, que nunca estuve solo y que a pesar de la noche y el terror inherente a la misma, Él siempre caminó al lado mío. Si abro mis oídos espirituales, puedo escuchar claramente en este momento, diciendo el Señor: he aquí vengo pronto.
He aquí, vengo pronto. ¿Puede escucharlo usted también? Si es así, háblele a su alma y dígale: alma, descansa, sosiega tu inquietud, porque el Señor viene. Y desde nuestros corazones, tal vez taladrado por las miserias de la vida, podemos decir de un modo resonante: amén, sí, ven Señor Jesús. Saludos, que el Señor les bendiga, que esté con usted, con sus seres queridos. En esta oportunidad quiero invitarles a mirar el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 29. Es un pasaje que por lo regular lo leemos en tiempos de Navidad y que dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Como les decía, por lo general este pasaje lo leemos en Navidad y luego como que lo arrinconamos en espera de la Navidad siguiente. Sin embargo, cuando lo miramos en profundidad, encontramos un contenido tremendamente alentador que debe ser considerado como fundamento de fe y esperanza en todo momento. Aquí es revelado el nombre del Señor Jesús, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Corresponde entonces tener en cuenta esto en aquellos momentos difíciles, cuando atravesamos por dificultades, recordar que Dios está con nosotros, pero también tenerlo en cuenta en tiempos de bonanza, cuando estamos gozando de las bendiciones. En esta espléndida realidad también considerarla: Dios está con nosotros. Es una realidad maravillosa, del todo conveniente tenerlo en cuenta, tanto en tiempos de alegría como en tiempos de aflicción. Porque claramente todos estamos propensos y nos vemos desalentados muchas veces cuando la aflicción toca a nuestra puerta. Enfermedades, pérdidas, soledad, decepción, son cosas que acarrean desconsuelo en ciertos momentos de nuestra existencia. Sin embargo, como cristianos, como hijos de Dios, sabemos de Emmanuel, sabemos que Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, nunca nos sentiremos desamparados. En Él se cumple la promesa que encontramos en el Salmo 91:15, cuando dice: con Él estaré yo en la angustia, con Él estaré yo en la angustia. ¡Qué maravilloso! Si Emmanuel está a mi lado, entonces no estoy solo en medio de la prueba. Puede ser que la tristeza, que la soledad de pronto me traigan inquietud y me golpeen en mi experiencia personal. Pablo, cuando escribe a Timoteo, dice que frente al tribunal, siendo acusado injustamente, todos me desampararon. Y aparentemente esto trajo en él una tremenda conmoción. Se sintió solo, sin nadie, sin ningún compañero que estuviera con él cuando más lo necesitaba. Pablo recuerda, sin embargo, que la presencia de Emmanuel, el Dios con nosotros, estuvo a su lado en ese momento. Él dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Todos me desampararon. No les he tomado en cuenta aquello. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. No hay ningún instante en que estemos solos. ¿Por qué? Porque Emmanuel, el Dios con nosotros, estuvo con nosotros ayer, está con nosotros hoy y estará con nosotros mañana, a nuestro lado. Y ciertamente pueden haber momentos en la vida que se tornen oscuros. De pronto las nubes oscuras de la prueba pueden cubrir nuestro cielo.
De pronto el camino se puede volver sinuoso e intransitable. Buscamos luz tratando de alumbrar la huella y aparentemente no la encontramos. Pero ahí está Emmanuel, la luz del mundo, presta a brillar delante de nosotros. Cuando faltan las fuerzas, cuando los recursos disminuyen, cuando nos sentimos casi incapaces de dar el siguiente paso, recuerde esto. Tenemos a nuestro lado a Emmanuel que nos dice: no temas. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Entonces, nada va a poder detener nuestra marcha. Poderosos enemigos querrán detener nuestro caminar tras las huellas del crucificado. Pero Emmanuel es más poderoso que todos nuestros enemigos. Él es omnipotente y ha extendido su campamento alrededor nuestro. Dice la Biblia que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y luego, dichoso el hombre que confía en él. Siendo así, no hay temor que pueda afectarnos si Emmanuel está con nosotros. Que el Señor ponga en nuestros corazones esta palabra piadosa y nos alimente espiritualmente por medio de ella en este día y siempre. Nunca olvidemos esto. Emmanuel, Dios está con nosotros. Que esta sea nuestra experiencia hoy, mañana y siempre, hasta que estemos eternamente delante de la presencia del Señor. Dios les bendiga. ¿Qué tal? Que el Señor les bendiga, que la dulce paz del Señor sea con cada uno de ustedes. En esta oportunidad quisiera llamar vuestra atención en el Salmo 27, donde el salmista presenta una situación experimental de la vida, donde no están ausentes los problemas y las dificultades. Sin embargo, comienza este salmo con una gloriosa afirmación que dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? No obstante, y a renglón seguido, señala que en algún momento de su vida se juntaron contra él los malignos, sus angustiadores. Sin embargo, basado en su incólume fe, continúa diciendo: aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Quiero decir que su confianza está puesta en el Señor, a pesar de las difíciles circunstancias a las cuales está expuesto. Todo esto indica que durante su vida ha ido desarrollando una comunión con Dios mediante una vida de oración, una vida de reflexión, y al finalizar este salmo, en su último versículo dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Si se fijan, en medio de estas dificultades, el salmista deseó la protección de Dios de una forma muy firme y le pide al Señor diciendo: Señor, escóndeme en tu tabernáculo, escóndeme en tu morada, necesito protección. Ocúltame en lo secreto de tu morada. Y sin duda, Dios viene a su encuentro y de pronto esa situación de conflicto, de angustia, de temor, va a cambiar en consecuencia a la bondad
de Dios. ¿Qué aprendemos de esto? Que no importa cuál sea la situación por la cual atravesemos, aun si los enemigos nos rodean para atentar contra nuestras vidas, aun si nos encontramos solos en medio del camino, aun si hay alguna dificultad incomprensible para nosotros, siendo hijos de Dios, Dios siempre nos va a proporcionar amparo, fortaleza y protección. Con suma bondad, Él viene a nuestro encuentro y nos dice que debemos aguardar, que debemos esperar confiadamente en Él. El salmista nos insta a esforzarnos en el Señor. Pero, ¿cómo hemos de esforzarnos si no tenemos fuerza? La Escritura dice que Dios es el que multiplica las fuerzas. Él multiplica las fuerzas, dice, al que no tiene ningunas. El Salmo dice, aliéntese tu corazón. Cuando la voz de Dios viene a nuestro encuentro y nos dice, yo estoy con ustedes, entonces esas fuerzas que eran débiles comienzan a ser fortalecidas, y termina con esta reflexión: espera a Jehová. Note que no es esperar en Jehová, sino esperar a Jehová. Es decir, tenemos la seguridad de que Dios va a actuar en medio del conflicto que nos afecta. Sin duda que Dios va a venir a nuestro encuentro. Por tanto, solamente debemos esperar con la seguridad de que Él intervendrá en medio del mar turbulento del conflicto y lo tornará en bonanza. Dios es mi amparo. Dios es mi luz. Dios es mi salvación. Pero mientras tanto, mientras la situación conflictiva está allí, mientras las dificultades se manifiestan y los problemas están aguardando y las lágrimas muchas veces bañan nuestras mejillas, escuchemos esta exhortación que nos viene directamente de parte del Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Quizá alguien diga, ¿cómo lo hago? No puedo esforzarme porque simplemente haya alguien que me diga que tenga fuerzas. Bueno, Dios da fuerza al que no tiene ninguna. Ese aliento, a veces entrecortado por el lloro y por las dificultades, es insuflado por el Espíritu Santo, y entonces viene aliento al corazón. Y cuando eso se produce, podemos descansar en el Señor y podemos decir, sí, Señor, tú eres mi amparo y mi fortaleza. Por tanto, yo descanso confiadamente, porque has prometido alentarme y ayudarme mientras transito el sendero de esta vida. Muchas veces necesito fuerzas para poder dar el siguiente paso, pero yo sé que tú estás allí a mi lado, y eso reconforta y refresca mi alma. Bendiciones, que el Señor sea con cada uno de ustedes en este día. Quiero invitarles a considerar un pasaje de la Biblia que es muy importante porque apunta a la etapa de la ancianidad. Esa etapa de la vida que resulta poco deseable eventualmente, pero que por lógica, a medida que pasa el tiempo, que van avanzando los años, nos acercamos a ella inexorablemente. Y me refiero al pasaje que aparece en el capítulo 46 del profeta Isaías,
que en los versos 3 y 4 dice: Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas, os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Hasta la vejez os soportaré, dice el Señor. Qué gran aliento para aquellos que están viviendo precisamente en esta etapa de sus vidas. En la vejez aumentan las debilidades físicas, el caminar se vuelve torpe, los movimientos escasos, quedamos más proclives a enfermarnos. El árbol de la vida ha comenzado a desprender sus hojas como en la estación otoñal. El futuro se vuelve incierto. ¿Cuánto tiempo me queda realmente sobre esta vida? Esa es la pregunta que se hacen regularmente los ancianos. Hay un lógico temor al pensar en el futuro. Las metas ya no son a largo plazo porque simplemente no se puede pensar a largo plazo porque el largo plazo no existe. Entonces, toda planificación abarca días solamente, semanas quizá. El problema de la vejez no es solo que los días se acortan, sino que, como dijimos, viene aparejada de múltiples necesidades que antes no eran tomadas en cuenta. Entonces, frente al desafío de la vejez, qué refrescante resulta un versículo como este: hasta la vejez, yo mismo, dice el Señor, y hasta las canas, os soportaré. ¿Qué está diciendo? Que Él mismo, el único y verdadero Dios, promete soportarnos. Y este verbo soportar significa colocarse por debajo, poner la espalda para llevar una carga. Viéndolo así, Dios dice que cuando nuestras fuerzas se debiliten por el paso de los años, Él nos soportará. Dios mismo nos llevará sobre sus espaldas. Entonces, Él extenderá su mano para sustentarnos y darnos las fuerzas anímicas y espirituales que necesitamos. Seguramente habrá días en que la nostalgia invadirá nuestras almas, pero Dios estará allí para soportarnos, para confortarnos. En realidad Él prometió caminar a nuestro lado siempre. Por lo tanto, no hay duda de que, siendo sus hijos, Él nos soportará hasta el final de nuestros días. El mismo Dios que nos hizo, nos ama entrañablemente. Por lo tanto, jamás debiéramos dudar de su amor. Él se interesa genuinamente por nosotros. Por tanto, si Él ha dicho, yo te llevaré, su palabra es garantía absoluta. No hay posibilidad alguna de que nos quedemos estancados o que nuestras fuerzas sean insuficientes para dar un paso más en la carrera de la fe. Yo te llevaré, dice el Señor, yo te soportaré. Por tanto, descansemos confiadamente en Él. Y cuando lleguemos al momento en que solo tengamos fuerzas para orar, porque quizás ni siquiera las tengamos para leer un trozo de la Biblia, sentiremos su bendita mano apoyándonos y sustentándonos. Y no solo eso, sino que dice al final, yo te guardaré. Es una reafirmación de la promesa de Isaías 23, cuando dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios
guardará nuestra vida terrenal mientras permanezcamos aquí, y con su mano nos conducirá por los caminos eternos para habitar con Él eternamente, para siempre, jamás. Por tanto, miremos nuestros años futuros y la vejez como una provisión de Dios, y descansemos confiadamente en Él y en sus promesas.